entonces empezamos. Bien, entonces vamos a revisar los temas que nos hacen falta. Vamos a ver la manera como se asignan de manera dinámica las direcciones IP versión 6. Creo que dos de estos conceptos van a quedar como tales en conceptos, salvo alguna demostración en términos sobre todo de la asignación dinámica en las PCs. Ahorita vamos a checar en la parte de sobre todo de las direcciones de enlace local, porque de las direcciones globales las vamos a dejar así en concepto. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver cómo se llevan a cabo. Y la clave, digamos, del direccionamiento dinámico se basa en los mensajes RS y RA. RS viene de Router Solicitation, que envía un dispositivo final, y un RA es un Router Advertisement, que es un mensaje que envían los routers. Normalmente pues el router que es puerta de enlace, el router que está conectado por la interfase por donde llegan los mensajes RS de los equipos finales. Y una de las intenciones de este intercambio de mensajes es cuando una máquina no tiene una dirección IP versión 6, va a mandar un router solicitation, y la información que generalmente va a proporcionar el router va a ser el prefijo de red, lo que sería la dirección de red, y la longitud de prefijo, que equivaldría a la máscara. Esta información la envía para que la PC genere automáticamente su dirección IP versión 6 a partir de la porción del prefijo de red que le envía el router. Sí, ese solamente complementa. De manera que vamos a checar, bueno, cuáles son las formas o cómo es que el equipo final genera la dirección de su interfase y se le agrega al prefijo de red, que es básicamente lo que va a hacer el APC, a generar esa información. Y el router le envía, además de la prefijo de red, la dirección de la puerta de enlace, es decir, la dirección que tiene su interfase. Y opcionalmente va a poder enviarle la dirección de servidores DNS si es que se configuraron esos servidores en el router, y el nombre del dominio. ¿Sí? De manera que fundamentalmente es prefijo de red y puerta de enlace, y complementariamente, siempre que es posible, la dirección DNS y el nombre de dominio. ¿De acuerdo? Y las formas en cómo esta información puede ser proporcionada son tres. Por Slack, que es uno de los métodos más sencillos, aunque no lo vamos a revisar en la práctica, pero es el más simple, no se requiere mucha configuración, prácticamente nada. Y la otra, la intermedia, digamos, la forma intermedia, que se apoya en Slack, y una parte en Slack y otra parte en el servidor de DHCP, pero sin estado. Vamos a ver qué significa sin estado y qué significa con estado. Y la última forma es por stateful, es decir, toda la información se proporciona a través del servidor de DHCP, no se utiliza para nada de Slack. Entonces debe tener toda la información configurada mediante DHCP. Entonces son tres maneras lo que tenemos que entender de cómo un dispositivo puede obtener su dirección IP versión 6.
Ok, aquí bueno, básicamente nos describen los tres métodos. Y el primer método, pues básicamente consiste en lo que les decía, el, el, el router cuando envía cuando advierte su existencia, digamos, va a advertirla a través de enviar un mensaje que lleva su prefijo de red. Aquí vemos el ejemplo del prefijo de red, ¿sí? Que es la información que manda, y la longitud de prefijo. Son los dos datos. De manera que con esos dos datos ya el dispositivo final genera la dirección IP, la parte de su interfase, es decir, el identificador de la interfase de red, es decir, los otros 64 bits que faltan. Eh, esa identificación de la interfase puede darse de dos maneras. Una sería de manera aleatoria y la otra a través de algo que se conoce como EWI64, que está adelantito vamos a checar en qué consiste y cómo se calcula. ¿Sí? Entonces una es aleatoria, si genera un número de 64 bits, obviamente y lo transforma en octetos, y esa es la vía. De hecho, esta forma de la aleatoria es la que al parecer utiliza Windows para identificar sus interfaces de red en IPv6. Y eso lo podremos checar inclusive con las direcciones de enlace local. El otro método que es parecido, o más bien se apoya en DHCP, van dos informaciones distintas, digamos. El router utiliza Slack para enviar, bueno, más bien, sí, utiliza Slack para enviar la información de el prefijo de red y la puerta de enlace, y a través de DHCP se envía la información del servidor DNS si existiera y del nombre del dominio. ¿Sí? Por eso es que aquí hay una combinación de servicios, digamos, Slack y DHCP. Y como no se va todo por DHCP, por eso se conoce como stateless DHCP. Y el tercer método básicamente es toda la información que va a enviarse a un equipo final respecto a la IPv6, toda la va a proporcionar o se va a proporcionar a través de DHCP. Lo que quiere decir que, bueno, debe tenerse configurada correctamente toda la información que va a ser enviada a través de DHCP. ¿Sí? Y esos serían las tres maneras de obtener una dirección IPv6 de manera automática por un equipo final. Vamos a ver, que no creo ahorita en el simulador si hay algún equipo que traiga IPv6 y que nos permitiera hacer ese proceso de manera automática sin tener que estar configurando. Lo haríamos. Si no, nos quedamos con la información de enlace local, que ahí básicamente es digamos que podremos decir lo que es por Slack. Y bueno, aquí viene la parte de la generación de la interfase, la dirección de la interfase o la parte que le corresponde a la interfase, el identificador, que decía puede ser de manera aleatoria o por EWI64. Bueno, básicamente vamos a ver la parte de EWI64, en qué consiste. Creo que ya les había comentado un poquito. Y aquí vemos el desglose.
¿En qué consiste la EWI64? Básicamente, la base de EWI64 son las direcciones MAC, y aquí nos ponen el ejemplo. Una dirección MAC es de 48 bits, esa partida la habíamos comentado. Pero como la dirección de la interfaz es de 64 bits, entonces lo que se decidió es partir, vamos a llamarle así, partir la dirección MAC a la mitad, exactamente a la mitad, y aquí lo podemos ver, ¿sí? Básicamente, y ahorita vamos a ver qué pasa con a un pequeño cambio que nos ponen en rojo, ¿sí? Pero la segunda parte está completita, ¿no? Si checamos, es igualita, 75C es 0, 75C es 0. Y en medio se inserta FF, FE. O sea, este número, digamos, solamente que dividido, como se parte a la mitad, entonces la mitad se queda para un exteto, ¿sí? Y la otra, sí, para un exteto y la otra mitad para el otro exteto. Mientras que aquí nos dicen que es, me parece, aquí está, el séptimo bit se cambia, ¿sí? Dice, va de 0 a 1. Y así es 0 se convierte en 1. Por eso es que aquí en esta, al pasar de la dirección MAC a colocar el EWI, la Z se transforma en E. Podrían hacer el ejercicio. Es decir, la C, ¿qué cosa es? Es un ABC, es un 1, 1, 1 me parece. 1, 1, 0, 0, si no me equivoco. ¿Sí? Y la E, perdón, pero si ese séptimo bit que cae precisamente en la C se cambia, es lo que va a suceder, se cambia. Entonces, si yo tengo 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y el séptimo bit se cambia, es 0, cambia a 1, entonces me va a quedar precisamente 1, 1, 1, 0, que equivale precisamente a la E. Y ese es el resultado. Entonces, inclusive, ahorita voy a regresar. Y bueno, la parte de generación aleatoria, pues básicamente es eso. O sea, no hay una base, algo que me diga cómo se genera la letra, pues así, aleatoriamente. Entonces no tiene más discusión ahí. Entonces, antes de pasar acá, pues aquí voy a aprovechar lo que sigue. Dice, direccionamiento dinámico para las direcciones de enlace local. Esas, las LLA, son las direcciones de enlace local. A ver, vamos a ver entonces para que de una vez hacer un solo ejemplo. Y cosas que vamos a tomar en cuenta. Dice, todas las interfaces IP versión 6 deben tener una dirección de enlace local. Es decir, toda interfase que activamos, si le ponemos una dirección IPv6 a una interfase, entonces automáticamente, si no lo hacemos nosotros, bueno, automáticamente el sistema le pone una dirección IPv6 a cada interfase que haya sido configurada con una dirección IPv6 global. De manera que tendría dos direcciones, una dirección global y una dirección de enlace local. Y dice acá, al igual que las direcciones globales, las LLA, las direcciones de enlace local, se pueden configurar dinámicamente. Y de hecho es lo que sucede, que automáticamente se asigna una dirección IP, versión 6 de enlace local. Y ya solamente cuando no queremos que se use esa de manera dinámica, la creamos de manera manual. ¿Sí? Dice acá,
Ya habíamos comentado que el prefijo de las direcciones de enlaces locales es FE80 2 puntos diagonal 10. Y todo lo demás se completa, es decir, los 64 bits de la interfase se completan de manera aleatoria o a través de EWI64. Y es lo que podríamos verificar precisamente aquí. Ahorita vamos a ver si viene algo más. Bueno, aquí ya viene el ejemplo. Si verificamos, ustedes pueden, ahorita creo que ya lo hemos checado, pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a concluir cómo es que Windows, creo que verificamos que ya nuestras interfaces tienen una dirección IPv6, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? En mi caso no sé porque tengo Linux, pero creo que sí. Entonces vamos a irnos otra vez al símbolo del sistema. Vamos a empezar por checar nuestra máquina, nuestro dispositivo real. Ya tengo Windows ahorita. No me acordaba. ipconfig le damos. Sí, y checamos nuestra interfase. Voy a copiarla aquí para que lo estudiemos y no tiene manera de... Yo creo que si no, todos pueden hacer esto. Pero por si acaso... Vamos a ver. ¿Puede alguien ya decirme, bueno, si hay alguien que ya haya identificado, cómo se construyó la dirección IP versión 6 de su interfase, la dirección IP de enlace local? O si alguien me puede decir, aquí está. Vamos a tomar en cuenta, tenemos Windows, entonces la dirección IP versión termina, la dirección termina hasta aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 extetos. Y aquí tenemos la dirección, el prefijo de red. Esto que vemos al final es un identificador de la interfase. Por cada interfase tiene un numerito que usa Windows para identificarla. Entonces, concluimos cuál fue la forma para crear el ID, que le llamaríamos el ID de la interfaz, o sea, la parte de los 64 bits de la interfaz. Fue por EWI64 o fue aleatoria.
que tendríamos que revisar para concluir que fue por es así, es la de Ewing FFF, sí, está bien. FFF insertado en medio de la dirección del identificador de la interfase, ¿sí? Buscamos y si la encontramos este FF aquí en medio, deducimos que se asignó por EWI64. Si no la encontramos, si no encontramos un FFE, entonces concluimos que la asignación fue aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en mi caso, de esta manera, aleatoria. Y en su caso, alguien que me diga. El mío también es aleatoria, profe. Es aleatoria, ¿sale? Sí, de hecho va a ser aleatoria porque todos están usando Windows. ¿Estamos de acuerdo? A menos que alguien estuviera usando Linux. O si estuviera entonces, si es otro sistema, ¿podrías presentarse cambiar, sí, ese caso? podría cambiar. Si son curiosos, si checan, si tienen ahorita por ahí tiempo, ahorita checan su celular. Buscan la dirección IPv6 que tiene. Bueno, no sé si tenga. Yo no he verificado. Ahorita checamos. ¿Sí? Entonces sí, pero puede cambiar. De hecho, si su celular tuviera ya IPv6, es muy probable que sea por EWI64, porque todos los Android están basados en Linux. Entonces, Linux me parece que usa EWI64. Hay por ahí ruidito. Y bueno, Mac, no sé, o sea, lo que sería iPhone, no sé, que use si EWI64 o random, pero cuando menos lo que es Android y Linux, pues sería EWI64, sí. Bueno, ahorita busqué en mi celular y sí tiene FFE. Ah, sí, el F80, ¿no? Sí, Ah, el FFE. Ah, sí. perfecto, o sea, quiere decir que se usa por EWI64. O sea, la asignación la hace por EWI64. Toma la dirección MAC y la parte en dos y le inserta FFE, ¿no? Y en el séptimo dígito hexadecimal, o sea, aquí, ¿cuál es? Digo, el séptimo bit es. Entonces, en este dígito cambia el 0 por 1 y se altera entonces este numerito de la MAC, ¿de acuerdo? Para formar la dirección IPv6. La dirección es la parte de la porción de red, de la interfase de red, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? Básicamente con eso estaríamos verificando cómo se asigna la parte de la interfaz para la dirección del enlace local, o si nos estuviera asignando una dirección global, pues igual de esa manera se checa. Sale, vamos para adelante.
Entonces ya verificamos esta parte. Como no tenemos direcciones IPv6 todavía como tal, no hemos asignado, no hay manera de que el proveedor de Telmex o Easy nos asignara una edición IP versión 6, pues esta parte no la podemos verificar. Solamente de la del enlace local. Igual en los routers va a ser algo similar. Ahorita voy a ir a Packet Tracer y vamos a verificar también con las enlace local en primer lugar. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo no he checado esa parte. Entonces ahorita vamos a verificar también. Ahí se ve que nos manda aquí ya la configuración de IPv6. Pero ahorita voy a ir al packet nada más para ver cómo asigna las direcciones locales, las direcciones de enlace local en los routers. Entonces vamos a verificar, vamos a irnos a packet. Vamos a poner cualquier router de los primeros. Cualquier router de los primeros ya trae soporte de IPv6, entonces no hay problema. Tomo cualquiera. Y ahorita para rápido podemos simplemente ir y hacerle clic, usar la interfaz de CLI, romper el diálogo. Pero para que se vea vamos a tener que ponerle cuando menos un switch y encender la interfase. Entonces voy a ponerle aquí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si quieren síganme. Me voy a ir despacito nada más para que veamos. Ya vimos cómo configurar una interfase, pero en IPv6. Entonces va a ser un repaso y luego hacemos algo más serio. Cerramos con algo más en forma, ¿no? Ahorita me voy a poner este switch. Ahí está. Pero si checan, ahorita no tiene nada. Entonces, igual si lo enciendo, vamos a ir verificando todo paso a paso. Para que veamos en qué momento le asigna una edición IP versión 6 de enlace local a la interfase que activemos. Entonces yo ahorita voy a encenderla y bueno, voy a aprovechar también para usar algunos comandos que vienen ya vienen en su material. Antes no venían. Voy a encender la interfase primero y luego voy a revisar si chequen sin salirme de la configuración. Voy a usar el comando do para revisar el estado de las interfaces. Entonces le doy un do de ejecutar y le digo do show IP, nada más que es IPv6, show IPv6 interface drive. ¿Sí? Y lo único que veo es que la interfaz está levantada, pero no me ha hecho nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema asigna, en este caso, en el caso de los routers, asigna una dirección IP versión 6 de enlace local solo cuando ya la interfase tiene una dirección IPv6 global. Entonces voy a ponerle a una dirección IPv6 address 2001 db8 dos puntos. Y aquí también de hecho aquí voy a usar dos. Voy a ponerle una dirección. Creo que esta parte la puedo hacer en la interfase. Le puedo asignar una dirección IP versión 6 explícitamente con el Win64. Vamos a ver si me la acepta. Voy a ponerle el diagonal 64. ¿Sí? ¿Checan?
IPv6 address 2001, le puse hasta aquí va hasta aquí tengo el prefijo de red. Bueno, me la puede aceptar ya como dirección IP versión 6 aquí, sin problema, porque entendería que la interfase va a estar terminada en ceros, en extentos en ceros. Por eso es que después dice, bueno, puedes completar la configuración con Anycast o con EWI64. Anycast no la vamos a manejar aquí en configuración, solamente se queda en concepto. Lo que comentábamos, para qué sirven. Pero aquí tenemos a EWI64. Entonces, a una interfaz del router le puedo dar una dirección IP a través de EWI64. Y no hay problema. Entonces voy a poner un EWI64. Entonces aquí básicamente sabemos que la va a completar con esa y verificamos. Ahí está. Ahora sí ya salgo. Vuelvo a aplicar el comando. Pase clear. Me pusieron la dirección. Y chequen. A mi interfase le puse una dirección global con EWI64. Entonces aquí tengo bien delimitado el prefijo de red, llega hasta aquí. Y la identificación de la interfase son los otros 4 extentos. Y aquí en medio tenemos el FF, FE, ¿sí? FF, FE. Si yo tomo, más bien si me voy a la interfase del router, voy a ir acá para que la vean. En la gigabit 0, es más, la voy a copiar para que la veamos. Y me voy a regresar acá. Y la pego. Tengo el 85. Bueno, aquí tengo mi Mac. Los 4. Aquí se metió en medio el FFE. Aquí voy a ponerla. A ver si está. Así. Aquí y aquí. Aquí iría F y esto quedaría más o menos así. Esta partida. Y luego vamos a verificar si esta parte queda igual. 85. Bueno, hasta acá está mi. Dice que en el séptimo bit se altera. Aquí creo que hubo un cambio. Es el séptimo bit, sería en este exteto, en este dígito. Tengo puro 0. Entonces tengo 4 ceros y luego tengo aquí. Voy a ponerlo. Voy a poner los bits. Los que tienen que ver con el exteto que se altera. Dice que el séptimo se cambia y me queda así. Y entonces, ¿qué cosa es?
Si yo tengo esto así, eso voy a completar también los otros 4 así. Entonces, ¿qué tengo aquí? Es 1, 2, ¿no? Este es un 2. Es un 2. Por lo tanto, pues pongo el 2, que es el que tengo acá arriba. Luego tengo el primer extracto está en ceros. ¿Qué le hace? Lo ignora, lo quita, ¿no? Y entonces queda la dirección que vemos acá arriba. ¿De acuerdo? O sea, como lo dicta el procedimiento. Y bueno, ya en la dirección de enlace local, pues vamos a tener exactamente el mismo ID, porque también lo está generando por el 64. ¿Sí? Y lo único que varía es el prefijo, como es de enlace local, pues es un FE80. ¿Sale? Entonces, en conclusión, bueno, acá en el caso del enlace local, ahí no le hice yo ningún ajuste, lo hizo de manera automática. Entonces quiere decir que el sistema usa EWI64 para las enlaces local. Y bueno, para las direcciones globales ¿cómo le llamaríamos? Sí, pues de manera dinámica, si quiere, de manera dinámica va a asignar o las puede asignar por EWI64, o de hecho usa EWI64 porque es la manera que trae ahí indicada. Y voy a ponerle el otro router de una vez aquí, ya que estoy acá con esta parte. Creo que también eso ya lo hemos checado. No, por ustedes no. Ahora, de este lado, yo ahorita nada más voy a ponerle, y luego completamos, a la interfase gigabit 01. La voy a encender. Y aquí, ahora, aquí nada más le voy a configurar la IP de enlace local. No le voy a poner la IP global, pero se la voy a configurar de manera manual. Entonces, otra vez IPv6 address, chequen, IPv6 address FE80, dos puntos, diagonal, 64. Pero aquí, perdón. Aquí, igual, esta dirección IP se la puedo poner, se la estoy asignando de manera manual. De manera manual se las puedo asignar por EWI64, o bien se la puedo asignar de manera estática. Entonces, en este caso, yo se la voy a poner de esa forma. Sí, muy simple. ¿Qué pasó? Creo que no me la está aceptando acá. Ahí está. Ahí está, es la parte que me faltaba. Es F80, dos puntos, la parte de la interfase, y luego link local. Todo no me acepta ponerle el prefijo. ¿Por qué? Porque aquí básicamente es una dirección completita y ya el prefijo ya está definido.
ya no necesito especificarlo, por eso es que me mandó el error. Entonces, fíjense, simplemente tengo que ser preciso en que es una dirección IP de enlace local. Profe, ¿Sí? que no todos iban a ser con diagonal 64. Todas las globales sí. Sí, checa, ahorita voy a darle aquí un pase. Recuerde que una cosa Las son locales. las de enlace local, o sea, no confundir. Una es, un tipo de direcciones son de enlace local, ¿sí? Como Sí. estas, todas las que inician con F80 son de enlace local. Esta también que acabo de crear, porque la puse manual, es enlace local, ¿de acuerdo? Sí. Y solamente le decía, las de enlace local solamente funcionan en esa red. Como el prefijo ya está definido, o sea, ¿cuál es el prefijo de estas redes? Más bien de estas direcciones. ¿Cuál es el prefijo? F80. F80, ¿y qué más? El prefijo. 64, ¿no? No. El prefijo de las direcciones de enlace local o de las redes de enlace local es diagonal 10. ¿Sí? El exteto es FE80, 2 puntos, diagonal 10. No lo podemos cambiar. Precisamente por eso acá me dijo que era inválido. Por eso yo estaba poniendo ahí un diagonal 64. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque estoy empezando con un F80, entonces el sistema ya detectó que se trata de una dirección de enlace local y lo que me dijo, ¿sabes qué? Esto está mal. ¿Sí? Simplemente me dijo, está mal, ¿no? No me dijo más. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que siempre que yo ponga un F80, se refiere a que yo estoy creando una dirección de enlace local. Y esas direcciones tienen como prefijo diagonal 10. ¿Sí? O sea, su prefijo es F80, siempre va a ser F80 con diagonal 10 ya sin moverlo de ahí. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿cuál es el prefijo de esta dirección? Entonces, la respuesta es es F80, 2 puntos, diagonal 10. ¿Sí? Diagonal 10. Sí. Entonces, ya nada más para que se entienda bien. Yo de este lado nada más puse la dirección de enlace local, no tiene dirección global. Entonces, si yo pongo máquinas, voy a poner máquinas acá. Entonces, les voy a conectar. Y vamos a irnos a la configuración para ver, o inclusive puedo entrar a ver si ya tiene dirección IP. Nada más que termine de encenderse. ¿Sí? Ya tiene aquí. Ya le pone de manera automática la dirección de enlace local. Si estamos viendo la dirección de la interfase Ethernet. Y dice la de enlace local, la de link local, SF80, bla, 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 bla. Y en este caso, ¿qué identificamos? ¿Cómo la asignó? Por EWI64. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que por EWI64? Porque en medio le puso FF. Los Fs. ¿Sí? F. FF. ¿De acuerdo? Ahora, De acuerdo. entonces esta máquina, como está dentro del enlace local, ya puede alcanzar a la puerta de enlace. Entonces yo le voy a hacer un ping a la F80, 2.2.1. ¿Sí? Y ahí está. ¿De acuerdo? Y cualquiera. Ahora, aquí lo hice, la voy a hacer de manera automática, o ya lo hizo, pues. Aquí voy a cambiarle. Voy a decirle, ¿sabes qué? No quiero esta dirección IP. Quiero otra.
Entonces le puedo poner esta, por ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es válida? ¿Me la va a aceptar o no me la va a aceptar? Sí. Sí, me la va a aceptar porque es una edición manual que le estoy poniendo. O sea, es en la parte de la identificador de la interfaz es 000, 2.0, 2.0, 2.0, 2 puntos A. ¿Y se va a poder comunicar con las otras máquinas? Pues sí, todas las máquinas que estén en esta red, incluyendo la puerta de enlace. Entonces yo puedo desde esta hacer un ping a la F80 2.2.1 y no hay problema. Yo puedo hacerle un ping a esta máquina que no sé cómo se llama. No me aprendí su dirección, la copio. Me paso a la otra. Le hago un ping. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces comunicación dentro de la misma red. De este lado, bueno, aquí ya le puse una edición IP versión 6 de enlace local. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Perdón, es este. La gigabit 0. Puedo llegar a esta red. Perdón, a esa interfase. Desde aquí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Llego o no llego? Es más, antes de que le haga la prueba, voy a ponerle a esta máquina, porque nada más tomé, por ejemplo, aquí, esta tiene de manera automática por este Wii64. No le he puesto Gateway, pero este Gateway es F80 2.2.1. O sea, es la dirección de enlace local que le puse a esta interfase. Es una dirección IP versión válida que le puedo colocar ahí como puerta de enlace. Igual acá. Puerta de enlace, pues es F80 2.2.1. ¿Sí? Y con eso ya es posible que yo pueda salir a otras redes remotas. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo aquí hago un ping a una máquina, a un dispositivo que está en otra red remota, pero además esa dirección que yo di es una dirección de enlace local, entonces nunca va a llegar. ¿Sí? Nunca va a llegar. O sea, estas máquinas por dirección de enlace local nunca van a estar enteradas o nunca van a poder comunicarse con otras máquinas de otra red. Es decir, a través de su dirección de enlace local no va a ser posible que se puedan comunicar. O sea, se pueden comunicar por otra dirección, pero no por la dirección de enlace local. Por enlace local solo se pueden comunicar con las máquinas dentro de su misma red. ¿Sí? Por eso se llama de enlace local. Entonces ahorita ahorita vamos a terminar y luego vamos a hacer con un ejercicio en el que puedan verificar toda esta parte que les estoy comentando.